Hola, buenas tardes, buen domingo. Bueno, hoy el por qué va a ser un poco retórico y yo la respuesta la voy a acomodar a mis sensaciones. Hace un mes y algo se entregaron las menciones al premio Conex en la Facultad de Derecho. Y en un momento, además de las personas que estaban ahí presentes, se recordó a Raúl Alfonsín, a quien se le dio una mención especial. Yo estaba sentada en la platea al lado de Graciela Camaño y ambas nos pusimos de pie. No sé si fuimos las primeras o no, pero todo el mundo aplaudió como 2 minutos de pie. Y no puedo creer, o me cuesta creer, que todo el mundo ahí haya sido alfonsinista. Después me pregunté qué estábamos aplaudiendo tan notoriamente. Nadie más recibió un aplauso de esa intensidad, ni siquiera el Papa Francisco, a quien también se nombró y a quien se aplaudió, pero no se sostuvo el aplauso tanto tiempo. Y tengo la impresión, y acá es donde empieza la cosa muy subjetiva, de que lo que estábamos aplaudiendo era esa visión de un hombre que cuando encara la sociedad para hacer un cambio rotundo saliendo de la dictadura, nos estaba hablando de institucionalización, además de vida y además de paz. Todo nos hacía falta. Y el tema de la institucionalización hoy todavía nos sigue haciendo falta consolidar. Dentro de unos días, el 30 de octubre, van a ser 35 años que votamos aquella vez. Yo convoqué a gente amiga, ahora después voy a decir quién está con nosotros, para que charlemos de sus recuerdos de aquella época, interpretemos qué pasó, etc. Mientras tanto, además, tengo que saludar a Claudio Acevedo, como siempre, que está en las máquinas, y a Pablo Marmorato. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Graciela, ¿cómo andás? Tenemos un programa de lujo hoy, Sí. Realmente. Y se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Bueno, y el programa de lujo lo vamos a tener con Jesús Rodríguez, a quien ustedes ya varias veces han escuchado acá. Él es economista, fue diputado nacional y hoy es auditor general de la Nación. Básicamente, ahí sí podría decir alfonsinista de alma. Y Oscar Muño, que es abogado, escritor, periodista, y escribió un libro, Alfonsín, mitos y verdades del padre de la democracia. Ambos comparten conmigo la sociedad en el club político argentino, como con tanta otra gente, también con Pablo. Bueno, listo, ya está tirado el tema. Empiece el que quiera. Jesús, Oscar, la mesa es de ustedes. Bueno, gracias por la invitación, por cierto, y por la posibilidad de pensar o recordar aquello que pasó hace 35 años, pero no con ese, me parece, añoranza o nostalgia, sino tratando de sacar alguna clave que nos permita repensar y reelaborar. Yo diría que primera pregunta que podemos hacernos es ¿qué significó o cómo se produjo o cómo se aceleró el tiempo electoral? En aquella época. En aquella época. Para mí es decisivo y sería ingenuo ignorarlo, que el fracaso de la aventura de Malvinas fue el catalizador de la democratización de la Argentina. Así es. La dictadura era la dictadura y no tenía ninguna voluntad de producir la transición. Las fuerzas populares y democráticas no estaban en condiciones de dar vuelta a la taba, y lo que produjo y lo que determinó el inicio de la transición fue el fracaso de la aventura de Malvinas. Es más, yo creo, ustedes no sé si piensan lo mismo,
que había muchos pensando en una salida de gobierno cívico-militar, eventualmente. Probablemente. Probablemente nos saquemos, seguramente. Seguramente. ¿Y por qué traigo a cuento esto? No para hablar del estado de las fuerzas democráticas y opositoras en aquel momento a la dictadura, sino por el papel que tuvo Alfonsín en ese momento. Alfonsín fue uno de los poquísimos, casi únicos, que dijo que estábamos frente a una aventura y que esa aventura iba a tener pésimas consecuencias y que eso era grave para la nación argentina. Refiriéndose a la guerra de a Malvinas. la aventura de Malvinas. Entonces, cuando se produce la derrota y el fracaso, se disparan los acontecimientos en Buenos Aires y Alfonsín convoca y realiza un acto en la Federación de Box, julio del año 82. Que había lo que se llamaba veda política, ¿te acordás, Graciela? No, había veda. Llamaba veda política, estaba prohibida la actividad de los partidos. Y el radicalismo, en aquel momento un sector del radicalismo, no el radicalismo, un sector del radicalismo, convocamos, organizamos y hicimos ese acto. Y ahí se inició un recorrido que terminó en la elección del 30 de octubre. Entonces, primera pregunta es, ¿por qué hubo elección y 30 de octubre? Lo respondo así, ¿por qué Alfonsín pudo ser presidente? Por lo que dijo de Malvinas y por su posición frente a la violación sistemática de los derechos humanos, al terrorismo de Estado. Lo dijo con todas las letras, fijó una posición, no anduvo con medias tintas y la explicitó. La formalizó, la hizo pública y dijo, esta es mi posición, la de este partido, la de este programa, la de este candidato. Me parece que eso contribuye a entender por qué pasó lo que pasó y por qué el resultado fue el que fue. Oscar. Yo creo que, obviamente, lo que dice Jesús es clarísimo, lo comparto. Hubo también un dato a favor. ¿A favor de qué? A favor de la institucionalización. Además de lo de Malvinas, el gobierno militar había fracasado. Es decir, la dictadura militar, que había tenido éxito en Brasil, fijamos, Bolsonaro es un producto de eso, digamos, por eso nosotros no podemos tener un Bolsonaro, no hubo un éxito económico como el que tuvo Brasil, con además un sistema pseudo-institucional, con 2 partidos, etcétera, etcétera. Y aún en Chile, Pinochet tiene hoy una enorme cantidad de adeptos que se deben a que desde el punto de vista económico muchos chilenos consideraron que había puesto un punto nuevo en la economía de Chile. Acá fracasó la dictadura en todo y también en Malvinas, que ya es fracasar en lo que se habían preparado, que es para la guerra. Los militares no están para gobernar, sino para la guerra. Llega la guerra. Pero no están para gobernar, tampoco para ser de policía interna. Tampoco. Que te da la otra cuestión. Claro. Y además, cuando van a lo profesional, encima también. Y ese desastre, esas sumatorias, creo que el resto de la dirigencia política, en su enorme mayoría, creía que iba a ser una salida como todas las demás. Es decir, bueno, ahora otra vez se van los militares, vienen los civiles, gobernarán 2 años, 3 o 4, después volverán los militares. Y Alfonsín es el que me parece más claramente advierte que eso no puede seguir así, que ya no da para más el círculo indefinido de gobiernos civiles débiles seguidos por gobiernos militares que empiezan fuertes y terminan disolviéndose. Y entonces ahí él decide el tema de los derechos humanos, como dice Jesús. Y lo decide en una sociedad que solo el 3% de los pobladores le daban importancia a los derechos humanos. Es decir, que hay una decisión de Alfonsín que lo marca para mí, no solamente para el resto de la vida argentina y de la historia argentina, que es darle un valor esencial a los derechos humanos, sino que es el liderazgo de un político que, sabiendo el riesgo que había con eso, sabiendo que los militares en su inmensa mayoría, los que estaban, desde los tenientes hasta los generales, de los almirantes a los teniente de corbeta, habían tenido que ver con la represión. Sabía que esos iban a ser los oficiales superiores y los jefes que estaban ahí. Y sin embargo él, sin ninguna fuerza, que no tenía fuerza militar de ninguna naturaleza, decide que
no se puede construir sobre una claudicación ética, como lo llama, y hace de eso un valor. Y al mismo tiempo, mientras en los actos los jóvenes cantaban, a veces cantábamos, paredón, paredón a todos los milicos que vendían a la nación, Alfonsín también te paraba y decía, no, paredón no, se acabaron los paredones, basta de paredones. Entonces esa idea de institucionalidad está presente desde el arranque mismo de la campaña. Yo te los pondría un poquitito más atrás, precisamente dentro de la propia dictadura. Porque yo estuve con todos los organismos de derechos humanos, pero terminé asentándome en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era institucionalista, yo diría, tenía representación de algunos políticos, de algunas iglesias, etcétera, y que Jesús transitó por ahí. Es más, en un momento dado, cuando ya empezó lo que se llamaba la dicta blanda, es decir, época viola, menos perseguidora, armamos lo que se llamaba Seminario Juvenil. Seminario Juvenil, que era en realidad un paraguas para que estuvieran las juventudes políticas, que estaba vedado el ejercicio. Ahora, ahí estuvo Alfonsín desde el año 77, es decir, que su jugada 75, por el respeto... Durante No, él no ingresó en el 75. No, él ingresó en el mismo año que ingresé yo, en el 77. La PDH se fundó en el 75. La PDH se fundó en el 75, pero él no estaba. Él ingresó después, junto con en la misma época en que lo hizo Oscar Allende y algunos otros. Y ahí estuvo. Cuando nada te anunciaba que eso iba a ser capitalizado políticamente, más bien al contrario. Es decir, su convicción sobre el tema de la defensa de los derechos humanos venía de antes. Él lo pone en ejercicio, ¿o me equivoco? Definitivamente, es así como vos decís. Y en ejercicio y en práctica cotidiana. Acordate que firmaba recursos de habeas corpus en su condición de abogado durante la dictadura. Por eso yo diría que marca diferencia con prácticamente todos los políticos con chances de ser elegidos, porque también estaban Alicia Moro de Justo, estaba Alfredo Bravo, pero bueno, no estaban en partidos que tuvieran la posibilidad de ser elegidos. Esto es lo que marca la diferencia del tema de Alfonsín. Y después el tema de las consignas de la juventud, ¿no? Eso es interesante porque tiene que ver con lo que dijiste en tu presentación, Graciela. La Juventud Radical dijo, yo tenía responsabilidades en aquella época, Era muy chico. Sí, en esa organización. Nuestra consigna fue Somos la Vida. Que hay una anécdota incluso de un militante, yo no me acuerdo de nombre. Porque la Juventud Peronista pintaba Somos la Rabia. Exacto. Con la lógica de muerto Perón se acabó la rabia, no es cierto, nosotros somos la rabia. Y nosotros nos reuníamos en nuestras actividades políticas partidarias, estoy hablando del año 82. Y entonces un chico de Mataderos, de 20 y pocos años, no era un semiólogo, ni un campañólogo, ni un señor que hacía encuestas, ni se especializaba en focus group, y dijo, si ellos son la rabia, nosotros somos la vida. Y así el país se pintó una consigna, Somos la Vida, que expresó en esencia lo que significaba la democracia, terminar con las listas negras, terminar con las prohibiciones, consagrar el pluralismo, la libertad, la tolerancia, la paz. Entonces me parece que ese también es otra dimensión que tiene que ver en términos del corazón, de la emoción de los ciudadanos, de dónde había que salir, de dónde había que salir, escaparse de una situación. Pero a mí me gustaría, si me permitís, Graciela, tratar de centrar un poco en qué recibió la democracia con el triunfo de Alfonsín en diciembre del año 83. A ver.
Primero, un país aislado, un paria en el mundo. La combinación de aventura de Malvinas, más terrorismo de Estado, más presencia de militares en Centroamérica entrenando a fuerzas irregulares, más desaparecidos. No, intervención de militares en el golpe de Mesa en Bolivia. Exactamente. También. Era una situación, era una cosa, ese un Estado, la nación argentina era algo de la cual había que estar lejos. Segundo, en materia económica, deuda externa, que todavía nos acompaña. Deuda externa que era, que había sido el episodio de socialización único de la historia argentina. Lo que era privada pasó a ser estatal. Déficit fiscal, del cual se habla mucho en estos días. Te invito a que recuerdes cuál era el déficit fiscal del último trimestre del año 83 que la Argentina democrática recibió. ¿Sabes cuánto era? Ya no me acuerdo, vos sos economista. 15% del Producto Bruto Interno. Recesión, desempleo, desocupación, etcétera. Estado de conflicto abierto con un país con el cual compartimos 5.000 kilómetros de fronteras. Donde casi entramos en guerra. Casi entramos en guerra unos pocos años antes y con un laudo vital que no habíamos aceptado. Que no habíamos reconocido, es cierto. La democracia de Argentina, que nació en el 83, era un islote en un océano de autoritarismos y dictaduras. Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia. Podemos seguir. En ese contexto es que el presidente Alfonsín, cuyo triunfo llamó la atención de muchos, porque convengamos que hasta ese momento nadie lo creía. Hasta ese momento había un sinónimo. Pueblo, mayoría, peronismo eran sinónimos. Así es. Bueno, y eso demostró que no era cierto. Entonces, en esa extraordinaria lista de desafíos se inició el gobierno del presidente Alfonsín. La democracia, abrir un tiempo nuevo. Acordate que Alfonsín había publicado un libro muy importante. Que lo presté y nunca lo recuperé. La cuestión argentina se llama. Que fue publicado en el año 81, creo yo, 82. Se presentó en Estados Unidos. Que la gente de Argentina que estaba en Estados Unidos lo presentó. Y entonces ese libro decía, hasta el 30 tuvimos un país en crecimiento y desarrollo. Del 30 para acá anduvimos a los tumbos y a los golpes. ¿Por qué? Porque se rompió la institucionalidad. Tu punto del principio. Exacto. Bueno, ahora, sigamos. Primero, una cuestión personalísima. A vos no te la voy a preguntar, Pablo, porque tendrías que inventar, pero sí. 5 años. A ustedes. Ese día, ¿cómo vivieron ese día? Si es que tienen recuerdos, como no van a tener. Yo era secretario del diario Tiempo Argentino, de modo tal que ese día me lo pasé laburando como loco. Yo estaba seguro que ganaba Alfonsín. ¿Por qué? Porque yo tenía acceso a las encuestas y además de todas las personas que yo conocía votaban a Alfonsín, salvo los que eran peronistas militantes o simpatizantes firmes. Entonces en mi universo no había otra cosa. Digamos que lo tuyo iba contra toda la lógica, porque no me vas a decir que conocías a la gente que votaba en Avellaneda, en Jujuy. No, sí, conocía. Yo era uno cuando es joven recorre más, y yo, como estaba en el diario, veía mucha gente y iba. Incluso ese diario, que era Tiempo Argentino, hizo una encuesta inmensa, no científica, en todo el conurbano y en gran cantidad de lugares de la Argentina, y Alfonsín estaba fenómeno. Es decir, y después en los encuestadores también te daban eso. Y cuando llega, los primeros datos son los de Antártida Argentina, como siempre, ¿no? Que eso llega enseguida porque son muy cuentan poquitos. rápido. Y en todos ganaba Alfonsín.
Y después empiezan a llegar las bocas de urna, etcétera. Y ¿Se hacía boca de urna en aquella época? sí, Pues no me acuerdo. pero no era científico. Los comités tenían. Nomás quedó cada uno, no, llegaban resultados por mesa. Cerró la mesa 4.241 del barrio de Caballito. Y que alguien llamaba por teléfono. Sí, claro. Y los punteros radicales y peronistas sabían más o menos en su mesa cómo estaban votando. Entonces empiezan a salir los números y bueno, yo hablo también con los peronistas, porque yo estaba en el diario, entonces dicen, no, acá hay un fraude informativo. Fraude informático, esa fue la palabra. ¿Qué quiere decir fraude informativo? Quiere decir que no están dando los números de donde ganamos nosotros. Entonces me acuerdo que llega un chico peronista que trabajaba conmigo en el diario, se llama Diego Dulce, muy buen tipo, y ¿de cómo le fue? Yo, no, ganamos bien, pero ¿cuánto ganaron? En Varela creo que votaba él, Florencio Varela. No, ganamos 54-42. Yo dije, si ganaron 54-42 en Varela, Alfonsín es presidente. Y después, bueno, fue siguiendo, todos los datos de todas las ciudades eran abrumadores, y bueno, y yo me quedé en el diario como hasta las 2 de la mañana, alguien me vino a buscar después, y nos fuimos a... Emborracharse. Sí, no, ya estamos en estado de gracia. En estado de gracia. ¿Y vos? Y vino, me acuerdo después, que no pasó el 30, pasó una semana o dos después. En el diario también estaba el recordadísimo Ernesto Yo, que era uno de los vicedirectores, que estaba en Europa, volvió, me dio un abrazo enorme y me dijo, Oscar, la Argentina cambió para siempre. Y ese me parece que fue el gran símbolo de esa elección. Para vos, ¿sí? Bueno, yo estaba muy involucrado en todo el tema de fiscalización. Entonces, que todas las mesas tuvieran sus fiscales, que los fiscales llegaran antes que se abrieran las mesas, que estuviera la vianda para que los fiscales pudieran estar sentados y no tuvieran que dejar la mesa libre, etcétera, etcétera. La vianda era un sándwich. Un sándwich y una manzana. Una manzana. Por supuesto no había celulares, internet ni nada por el estilo, y no todas las casas tenían teléfono, y era todo más artesanal. Más tipo chasqui, ¿no? Sí, más artesanal. Bueno, sí, acordate que se acompañaban las urnas. Había una unidad, entonces los radicales siempre un auto acompañando al correo, al vehículo militar, tal vez que llevaba la urna al correo. Para que nadie metiera mano. Exacto, sí, claro. Entonces en la ciudad se ganó muy bien, pero como dice Oscar, cuando los resultados en otros lugares teóricamente adversos eran favorables, y bueno, Alfonsín ganó en Avellaneda, ganó en San Martín. Ganó en la provincia de Buenos Aires, con lo cual tenés que tener voto que alguna vez fue peronista y que tal vez vuelva a ser peronista después, pero bueno. Así es. Y después Alfonsín estaba en una estancia, ¿no? En lo de una estancia, un amigo de él cerca de Chascomús, de apellido Vigatti, y después yo lo veo porque viene al Comité Nacional del Radicalismo en la calle Alsina, a metros de Entre Ríos, y serían 1 de la mañana, 12 de la noche, no sé qué hora sería, y entonces él habla desde el balcón a la gente que estaba ahí reunida, que había ido espontáneamente. Bueno, después se fue el presidente Alfonsín ya electo y se fue la gente, y yo caminé sin saber por qué por la avenida Corrientes con un amigo, caminábamos y sin saber por qué. De alegría, ¿no? De alegría. Seguimos enseguida.